Bueno, listo. Entonces, por favor, vamos a... Ya, por favor, se organizan, van a sus puestos. Bien. Del caso número 1, 2 representantes de cada grupo, por favor. El otro grupo del número 1, ¿dónde está? Y se alistan los del grupo número 2, 2 representantes de cada grupo. Bueno, y por favor, hacen silencio, las personas de atrás ya se organizan. Ya suspendemos la actividad, por favor, ya no más. Por favor, organicen. Bueno, el caso número 1, entonces les voy a pedir a ustedes que hagan un breve resumen del caso y nos cuenten qué encontraron. Ajá, sí, nos escondieron. Básicamente empieza con el relato de una muchacha embarazada. Hay unos personajes secundarios como la muchacha violada por un padrastro, la vecina que le ayuda a la muchacha embarazada a llegar al servicio de salud. ¿No lo escuchan? No, es que creo que está apagado. Entonces habla de este que esto no molesta. Bueno, el caso es sobre una señora que pues está embarazada y vive como en una vereda lejos de un pueblo, entonces pues Sí se oye, si hacen el favor de hacer silencio, seguramente van a oír. Sí se oye, estoy seguro que allá se oye. ¿Ya? Ok. bueno, el caso es sobre una señora que está embarazada, vive como en una vereda lejos de un pueblo, en la cual pues hay un puesto de salud, pero hace mucho no hay nadie que lo atienda. La señora está en embarazo, ya ha perdido, pues en su historia ya tiene casos de abortos espontáneos, entonces la señora empieza a sentir como dolores, su esposo no llega, está trabajando en el campo y ella tiene que pues llegar a un lugar donde la atiendan. Tiene miedo de llegar al pueblo porque pues no tiene ni EPS, ni Sisbén, ni nada. Entonces tiene como una señora que es la partera de la vereda, que es la que le ayuda a llegar al pueblo donde la pueden atender. Y cuando ella llega allá se encuentra con que hay un caso de una niña que aparentemente fue violada por su padrastro. Nada, cuando le están atendiendo. Pues, cuando estaba en el centro de atención, ella no tenía Sisbén, pero gracias a la influencia de un señor, don Tercero, la dejaron pasar y fue atendida, pero en el proceso de atención la enfermera le hizo muchas preguntas, sin embargo ella aún seguía con el dolor. Sí. ¿Cómo fue el traslado al hospital? Bueno, el traslado fue en una volqueta. El tramo tenía muchos huecos y realmente ella pues mostraba mucho dolor y gritaba. Después de eso es lo que dice ahí. Y para conseguir la volqueta se demoró tiempo. Mucho. Bueno, y al final, ¿qué pasó con la muchacha? Bueno, lo último que dicen fue que la enfermera vino y le hizo muchas preguntas y pues le dijeron que tenía que esperar hasta que el dolor se le pasara. Y ya luego aparece la niña, la que había sido violada, supuestamente, con los ojos hundidos y muy triste. ¿Y qué dijo la enfermera? Le empezó a decir que habían abierto el servicio de salud sexual y reproductiva.
¿Y qué decían de la muchachita que era muy qué? Muy brincona. Muy brincona. Listo, entonces ustedes qué reconocieron de ese caso. Pues un breve resumen, es un caso de una niña en una vereda lejos del servicio de salud, donde ella nunca tuvo posibilidades de controles prenatales, no conoce nada de métodos anticonceptivos, de planificación familiar, llega el momento del parto, no hay forma de atenderla, tienen que trasladarse mucho tiempo por una trocha en una volqueta, hasta que llegan a un centro de salud, se le atiende de muy mala gana, la dejan esperando un gran tiempo para ser atendida, le hacen una cantidad de preguntas, pero no le solucionan el problema de su dolor, y al final, después de que le hacen una serie de preguntas, pues sale la niña nuevamente casi sin información, y la gente criticando un poquito que porque fue muy brincona. ¿Listo? Ese es más o menos el resumen del caso. Entonces, ¿ustedes qué identificaron ahí? Bueno, pues básicamente todos los derechos que se mencionan en la guía, pues la gran mayoría de los derechos que se mencionan en la guía fueron vulnerados. Un claro ejemplo es el derecho a la vida, que es el primero, porque al estar relacionado con el derecho a la salud, entonces a la señora hace muchísimo tiempo no funcionaba el centro de salud de la vereda. Y este se relaciona mucho con el de la vida porque en la Constitución habla como de esa correlación que tienen esos dos derechos. También está el derecho a elegir si se tienen o no relaciones sexuales con la niña la cual supuestamente fue violada. El derecho a elegir un compañero sexual por lo mismo, la niña pues lastimosamente fue violada. El derecho a determinar la razón por las cuales se quiere tener relaciones sexuales, el derecho a elegir acceder a la información oportuna, la integridad física, el derecho a la seguridad, y el de la intimidad que fue vulnerado por la enfermera que fue y le contó a la otra paciente de lo que le sucedía a la niña. ¿Y ya? Eso es como lo más importante. Muy bien, pues este es un caso donde casi que todo está vulnerado, ¿no? Es una persona que fue vulnerada, una niña menor de edad, vulnerada por su padrastro, que posiblemente la violó, una vulneración del derecho a la salud, porque no tiene los servicios cerca a su casa como se supone que tienen que estar. Es una persona que se le vulnera el derecho, como bien relatan ustedes, a tener una sexualidad sana. Entonces, una persona que no ha tenido información, que no tiene acceso a información de calidad, pues simplemente va viviendo por la vida como de cualquier manera, sin poder elegir y sin poder determinar qué quiere hacer. Luego también una vulneración del derecho a la intimidad, porque se supone que en un servicio de salud, y es algo en lo que ustedes tienen que estar siempre muy atentos, es sobre comentarios, actitudes, etcétera, que ustedes como médicos hagan respecto de sus pacientes. El paciente confía sus conductas, confía su vida, confía su historia y confía su cuerpo en ustedes. Y ustedes no tienen ningún derecho a salir y hacer comentarios o a reírse o a burlarse. En este caso fue otra persona que llega y sale y hace un juicio. Claro, es que por brincona más o menos justificando lo que le había pasado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Estas son situaciones que lamentablemente en nuestro país pasan cotidianamente. Entonces, en un caso que vemos cómo hay una vulneración de muchos derechos y casi que ninguna garantía de los demás. Bueno, muy bien. Del grupo 2, del caso 2, lo mismo, 2 representantes de cada caso. Gracias. Listo, el grupo 2. Entonces, un resumen breve del caso. Es el caso de una señora que se llama Marta y que conoció por allá en Puerto Berrío, y van a contar aquí en qué consiste el caso brevemente y lo mismo. Bueno, trata de que Marta, cuando tenía 13 años, entre 13 y 14 años, empezó a sentir deseo sexual. Pero en el colegio y en la iglesia todos decían que eso era malo. Pero entró en conflicto porque muchos hombres hablaban de lo bueno que era el sexo. Entonces, pues la mamá de Marta le empezó a explicar qué era la sexualidad y todo acerca de la protección cuando iba a tener sexo y eso. Entonces ella, al tener esta información, pudo decir
que a los 18 años iba a tener su primera relación sexual y a los 25 años iba a tener hijos. Y así lo hizo. A los 18 años tuvo su primera relación sexual, ella utilizaba todos los métodos de anticonceptivos, se cuidaba y a los 25 años tuvo hijos. ¿Algo más que tengan los... Bueno, en este caso pudimos observar pues varios derechos. El primero era que se vulneró el derecho a la intimidad porque pues lo que pasaba en la situación en la iglesia, y era que la gente como que criticaba a las personas, a los adolescentes que tenían relaciones sexuales, porque simplemente creían que no era el momento pues para que tuvieran relaciones sexuales, que tenían que esperar como hasta casarse y poder formar una familia. Se respetó el derecho a elegir si se tiene o no relaciones sexuales, porque así pues Marta pudo hablar como con su mamá, le pidió un consejo sobre qué era si era bueno no tener relaciones sexuales, y la mamá pues fue muy sincera con ella, le dijo cómo podía también cuidarse, pues porque si la embarraba podía como dañar su vida, como sus planes de vida, aunque fuera una persona que vivía en el campo. También encontramos que pues también como se vulneran derechos, también se respetan varios, y es por ejemplo que se respeta el derecho a elegir o no si se tienen relaciones, porque ella pues eligió que sí quería tener relaciones. También se respeta el derecho a la construcción de una familia, porque finalmente pues a los 25 años ya tenía su familia porque ya había decidido. Y con respecto a la vulneración del derecho de usar un anticonceptivos, pues era muy difícil para ella conseguir los anticonceptivos y los tenía que esconder de su papá. Bueno, pues ella tuvo el derecho de elegir el estado civil porque decidió tener 2 hijos de distinto padre y sin casarse. También el derecho a la intimidad, porque ella pudo, elegir sus métodos anticonceptivos y ella no tuvo que decirle a todo el mundo ni hubo necesidad de que todo el pueblo se enterara. Bien, bueno, muchas gracias. Sí, este caso pues ilustra más o menos lo que es una situación más o menos ideal, ¿no? Digamos lo que no podemos desconocer, que vivimos en un contexto social y que no todo lo que está en el contexto social es malo. Es decir, digamos lo que las religiones hacen parte del contexto social, hacen parte de nuestra cultura, y los diversos credos religiosos tienen también el derecho de expresar lo que creen, de manifestarlo y de pretender o de querer tener adeptos dentro de sus iglesias. Eso no es malo. Digámoslo, lo que no es muy correcto es que se le niegue el derecho a la información a otras personas. En este caso, evidentemente es una mujer que nace en una región, digámoslo, rural de Colombia, de golpe muy conservadora, donde evidentemente posiblemente habían una serie de prejuicios, pero la mamá de una manera muy correcta le fue indicando de manera adecuada a esta mujer cómo los riesgos, los beneficios. Entonces aquí pues tenemos varios derechos. Está el de si se quiere o no se quieren tener relaciones sexuales, de elegir o no elegir compañero. También el derecho de la finalidad de la sexualidad. La finalidad no es únicamente la procreación, se reconocen otras finalidades en la sexualidad, como el placer, por ejemplo. Entonces, digámoslo, cómo poco a poco se va construyendo la posibilidad de ir desarrollando un proyecto de vida como uno quiera. Listo, fundamentalmente es eso. Hay que tener en cuenta, pues digámoslo, es fundamental tener en cuenta el contexto en el cual se dan las situaciones. Bueno, vamos al caso 3. 2 representantes de cada grupo del caso 3. Listo, del caso 3, entonces, rápido, pasemos. Los del caso 4, alístense también para que no perdamos mucho tiempo.
Describo el caso y después Bueno, en nuestro caso es de una señora, se llama Gladys, tiene aproximadamente 40 años. Ella pues se crió como en un pueblito y su esposo fue como el que la sacó de allí, entonces le es como muy agradecida. Ella se casó pensando que el sexo era solamente pues como un deber como esposa y que no era pues para disfrutarlo, solamente pues en fin, como deber. Tenía 3 hijos. Un día le empezó como a gustar el tendero, pero pues sabía que era un pecado, en fin, entonces fue donde pues a la iglesia y le dijeron que a confesarse y le dijeron que pues no podía estar con él, obviamente. Entonces pues un tiempo después estaba en la clínica, su esposo habría muerto y le detectaron SIDA, pues su esposo le había pasado el virus, entonces pues ya se casó. ¿Ella no tiene que hablar primero? No, pues terminen ustedes y yo en algo de resumir del caso. No, el caso no. ¿Queremos agregar alguna cosa? Ustedes tienen algo. O sea, que el esposo le dio, pues le transmitió el SIDA porque él era infiel con muchas mujeres. Y ella cuando fue a confesarse, el padre le dijo que ella no fuera a hacer lo mismo, que intentara ser buena esposa, que tenía que ser mejor y traerlo, digamos que el hombre sí tenía derecho a hacer eso, pero ella no, porque se iba a sentir mal. Y ella al pensar, simplemente con el hecho de pensar en ser infiel, se sentía, o sea, lo dice el texto, se sentía como una puta, como una zorra, se sentía lo peor. No se los deben Bueno, ya. Nunca han oído esas palabras, jamás. Listo, entonces, ya, calmaditos. Y entonces, ahora ustedes qué identifican. Bueno, en términos de derechos, nosotros identificamos solo 2 de aplicación inmediata, que es la vida y la libertad. Los otros son, lo que yo pienso es que son derechos innominados, que son los que se pueden crear. Entonces dijimos que ella, por ejemplo, el derecho a elegir si se tienen o no relaciones sexuales, pues ella tenía como ella estaba casada con el esposo, ella tenía un contrato y pues lo que ella daba era pues relaciones sexuales para tipo reproductivo y vainas así. Derecho a determinar la razón por la cual se tiene relaciones sexuales, pues es más que obvio. Derecho a decidir si se quiere o no se quiere tener hijos, cuánto, bla 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 bla. A ver, ¿qué es importante? Uno importante es el derecho a usar los anticonceptivos, eso sí está en una sentencia de la corte. Ahí se crea un derecho innominado donde las personas, haciendo conexidad con un derecho de aplicación inmediata, pueden tutelar su derecho al uso de estos métodos para evitar nacimientos no deseados. Bueno, ¿y ella lo tenía o no? ¿Cuál derecho? ¿El de anticonceptivos? Ella no lo conocía, pero porque no se conozca no significa que el derecho no exista. Pues es que es muy importante darse cuenta que hay muchos derechos que ella no sabía que tenía, por eso no los puede cumplir, porque vive en un pueblito donde todo es muy católico, bueno, pero puede ser cualquier religión. Lo que pasa es que no se le da como un estudio en el colegio de que puede usar condón, puede elegir si quiere tener hijos o no. Ella cree que eso es así, que cuando el esposo llega por la noche y quiere pues tener relaciones, ella tiene que decir sí, me toca. Entonces pues no puede ejercer a muchos derechos porque no los conoce. Bien, entonces este es un caso también muy típico en ciertas personas,
sobre todo pues mujeres que les ha tocado vivir bajo este tipo de concepción muy arraigada en ciertos contextos, según el cual pues la mujer simplemente, la posibilidad de la sexualidad para las mujeres son de tipo reproductivo, y digamos lo que tienen que tener muy en cuenta es que en este caso el tema de la información es muy importante. Entonces, el acceso a la información y el acceso a cierta educación pues le va a permitir a las personas ejercer sus derechos, y eso es muy importante en el ámbito médico, porque nosotros estamos en deber de informar objetivamente a las personas sobre lo que tiene que ver obviamente en salud. También hay un tema aquí importante, y es que es como la intimidad de las personas muchas veces se ve vulnerada en ciertos contextos. Aquí habla muy tangencialmente del contexto hospitalario, donde le dicen, sí, ve, esa la señora de al lado es la que tiene, porque el marido le pegó el SIDA, etcétera. Bueno, digámoslo que eso es complicado también, el manejo de la intimidad de las personas, y efectivamente hay algo muy complicado, y es la discriminación a la que se ven sometidas ciertas personas, o por condición social, o por condición sexual, o por conductas. Aquí destaca mucho cómo, efectivamente, aunque a ustedes pues les causó gracia, pero realmente el estigma social que tienen que cargar muchas personas es muy complicado, y cómo esta mujer, pues en algún momento, por X o Y circunstancia, lo que haya sido, terminó teniendo relaciones con una persona por fuera del matrimonio, pero automáticamente la sociedad la etiquetó y la discriminó, llegándola a tratar, como dice claramente, de zorra, sucia, puta, así decía, ¿no? Y cómo tantas mujeres se ven sometidas a este tipo de tratos injustos, ¿no? Entonces también es importante ver cómo hay ciertas poblaciones en condición de vulnerabilidad. Por favor, hacen silencio allá atrás. Yo acabo de recordar Hay poblaciones en condición de vulnerabilidad, lamentablemente, por condición de su género. Lamentablemente en nuestra cultura y en nuestra sociedad, las mujeres han tenido que cargar muchas veces con una situación de vulnerabilidad. Poco a poco, entonces, ante eso, ¿qué se exige? Se exige que se hagan acciones que se llaman técnicamente de discriminación positiva, es decir, que se tengan en cuenta ciertas condiciones para ejercer acciones directas para promover los derechos de estas personas. Listo, vamos al cuarto caso. Bueno, el cuarto caso se basa en una mujer que tiene 23 años. Se cuenta la historia cuando tenía 15 años. Ella tuvo su primer novio y decidió perder la virginidad con él. Cuando la pierde, pues ella pensaba que lo amaba, y él como que le termina, bueno, y ella entra en un estado de depresión. Cuando entra en un estado de depresión se da cuenta que ella se vuelve ninfómana. Como no tiene ya novio, entonces ella se masturba cuando puede y cuando quiere. Ella comenta que cuando entró pues a su estado de depresión, ella se quería ya se iba saliendo del estado de depresión, ella se iba a tomar unas cervezas a un bar, escuchar música melancólica, y una noche ella, tomándose esas cervezas, se encuentra con un hombre que se le sienta al lado. Ella dice que pues el hombre era como ella se lo imaginaba, y como que empezaron a bailar y a darse besos, y salieron del bar y se fueron a un lugar recóndito y detrás del aeropuerto, y allí como que van a tener relaciones, y no pueden tener relaciones porque ella, como ya llevaba tiempo sin tener relaciones, no cargaba condones y él tampoco. Entonces deciden no tener relaciones sexuales y bueno, pues terminan acariciándose y dándose besos y eso. Ella comenta que pues había dejado de tomar, pues de planificar. Entonces pues ahora ella tiene 23 años, no tiene hijas, no tiene hijos, no cree que vaya a tenerlos, no tiene ningún tipo de enfermedad sexual y no piensa arriesgarse a tenerla.
y pues a veces extraña esos sentimientos de amor, pero como ella solo le importa el placer, entonces no se fija por pensar en a quién ama y a quién no. Y pues comenta que no, o sea, que solo le gustan como los momentos placenteros, las experiencias placenteras y las experiencias nuevas, y ya. Bueno, pues a partir del caso, la mujer de 23 años, los segundos personajes sería lo que fue el exnovio que le quitó la virginidad, y los amantes son las personas con las que decide tener sexo. Tiene, pues, es un cuadro clínico, digamos, paciente ninfómana, antecedentes de depresión, trastorno de personalidad, una falta de afecto y se volvió, y pues como antecedentes de ser alcohólica. Tiene sentimientos de melancolía y despecho, y tiene un estado de depresión por trastornos afectivos no identificados explícitamente. Bueno, elegimos los derechos que resaltamos fueron derecho a elegir si tiene o no relaciones sexuales. Pues se ve cuando ella le dice al tipo, no, esta noche no porque no tengo condón. Derecho a elegir al compañero, pues claramente se nota. Derecho a expresar la orientación o preferencia sexual, pues al ser linfómana hubiera podido decir, no, yo me vuelvo lesbiana o algo así, pero no. Derecho a elegir el estado civil, pues ella elige ser en unión libre o soltera. Derecho a construir o no una familia, pues al ser soltera pues no tendría por qué tener una familia. Derecho a elegir el tipo de práctica sexual, pues cuando lo quiere hacer o no. Derecho a decidir si quiere o no quiere tener hijos. Ella dice que no quiere y que no sabe si va a tener o no, entonces ese derecho se le está respetando. Derecho a usar o no usar métodos anticonceptivos, claramente se nota en la historia. Derecho a integridad física, psíquica y social, es cuando ella dice que esa noche no lo quiere hacer y el tipo le dice está bien, no, ya. Y es un caso en el que se ve que ninguno de los derechos es vulnerado, o sea, ella quiere tener sexo con quien sea, quiere dejar que pase cosas en los bares, que pase de todo, entonces sin embargo no se vulnera ningún derecho y ella es autónoma de sus cosas. Muy bien, este caso es bien interesante y me llama la atención los diagnósticos a los que llegaron. Eso es bien, no, pero mire cómo es de chévere el cuento, porque nosotros muchas veces, y eso digamos nos tiene que servir de reflexión a nosotros, que vamos a trabajar como médicos. Resulta que a nosotros nos llegan pacientes de todas las condiciones y de todas las orientaciones, y tenemos que ser capaces de tratar de mantenerlos lo más neutrales posibles. Digámoslo que en ningún lado, en este caso, cuando pues digamos la mayoría no lo pudieron leer, pero en ningún sitio sí dice que ella era ninfómana. La ninfomanía es un diagnóstico clínico psiquiátrico y que está además en mucha discusión, pero además de la discusión es un diagnóstico de enfermedad, y resulta que esta paciente o esta persona, este personaje más que paciente, no tiene ninguna enfermedad. Es decir, digamos lo que nosotros estamos asumiendo que la sexualidad tiene que ser de cierta manera, y resulta que ella escogió libremente vivir una sexualidad por placer y sentir placer con su cuerpo, y resulta que eso es un derecho a la autonomía y derecho a la autodeterminación y a la autogestión del cuerpo. Digámoslo que claro, depende del esquema de valores en el cual nos encontremos y al cual tienen derecho todas las personas. Nosotros podemos aplicárnoslo a nosotros, pero no podemos pretender que los demás asuman necesariamente
el mismo comportamiento. Esta mujer, efectivamente, como ella lo narra, pasó por algún momento de depresión, en algún momento tomó sus tragos, pero en este momento es una paciente que ella se describe como una mujer sin drogodependencia, sin alcoholismo, sin depresión, que no quiere tener hijos y que decide vivir una sexualidad por placer y que la pasa muy bien. Pero eso como que automáticamente nos lleva a nosotros a pensar en que esta vieja tiene algo. Es decir, si no tiene hijos y si resulta que quiere tener relaciones sexuales simplemente por pasarla rico, es que debe ser ninfómana. Y si es un man el que hace eso, resulta que ustedes han visto exactamente, por ahí en el Facebook mandan una serie de cuestiones, hay divertidas donde efectivamente se hace como esa discriminación. Es decir, si una mujer tiene relaciones sexuales, si tiene relaciones sexuales por placer, si decide no tener hijos, si ha tenido varias parejas, pero ella conscientemente lo sabe y le dice al otro, no, es que de mí no se enamore, como usted quiere tener sexo y ya, uy, esa vieja está como corrida, esa vieja mínimo ninfómana es. Pero si es un tipo, no, pues es que así son, es que son perros y ya. Entonces, digamos lo que nosotros culturalmente tendemos a juzgar prematuramente la situación de las personas. Y la situación de las personas tenemos que hacerlas o enjuiciarlas en un marco de bienestar. Si esta mujer está bien, no le hace daño a los demás, se siente satisfecha, como ustedes ven, la mayoría de las veces utiliza medios anticonceptivos, pero más que todo de protección, no tiene enfermedades, etcétera, pues finalmente, ¿por qué vamos a decir que tiene una patología? No la tiene. Entonces nosotros también muchas veces caemos en una tendencia que como médicos tenemos, y es a querer etiquetar a las personas, si no bien en categorías morales, si en categorías de patología, para poder clasificarlas. Y tenemos que tener cuidado con eso. Digamos, lo que la medicina hoy en día tiende más es hacia el respeto de la diferencia y no pretender que todos sean iguales. Listo, caso 5 y caso 6, prepárense y terminamos pronto.